Una nueva edición de Veto a Saber. El expresidente constitucional de la República, Manuel Merino de Lama, nos concedió una entrevista exclusiva en su hogar con su familia. Esta deferencia no se debe a que aquí le hayamos prodigado ningún trato preferencial. Simplemente se debe a que en este programa no lo hemos insultado como han hecho casi todos los programas, diarios y revistas de este país. Él nos recibió en su casa y la verdad es que siempre es interesante escuchar el otro lado de la historia. Mientras la turba sitiaba su casa, mientras le decían asesino, cobarde, corrupto y todo lo que se les ocurría, dentro de la casa ocurría un drama aparte, porque dentro de la casa estaban la señora madre del expresidente, su esposa, su hija y la persona que ayuda en las labores domésticas del hogar. Eran 4 mujeres solas con un millar de sujetos enardecidos, insultando, proyectando insultos sobre las paredes de la casa, iluminando con sus punteros láser, ¿no? Entre otras cosas, para molestar y para acosar a esta persona que lo único que había hecho era asumir la presidencia de la República en un momento de crisis, luego de que se vacara al sinvergüenza que te conté. Muy bien, vamos a ver la primera parte de esta conversación en la cual por primera vez la ex primera dama, la esposa del señor Merino, cuenta lo que vivieron y cuenta cómo fue esta experiencia aterradora para toda su familia. Adelante. Señora Jackie, ¿qué se siente haber sido la primera dama más breve de la historia? Bueno, déjame decirte de que ha sido para mí una experiencia con mucho orgullo. Me siento muy orgullosa de mi esposo, que así haya sido un día, pero yo sé de que cuando él llegó a Palacio tenía muchas intenciones de muchas cosas buenas para el Perú. Cuando escuchó la votación en el Congreso que vacaba Vizcarra, ¿se alegró o se angustió? No, me dio preocupación. Me dio preocupación porque tú sabes de que la presidencia del Perú es manejar todo el Perú. Entonces era una gran responsabilidad y lo sentí como un gran reto. Me dio mucha preocupación. Cuando comenzaron las manifestaciones y las marchas y la violencia, ¿tuvo miedo? Mucho, mucho miedo, mucho temor, mucho miedo. Sentíamos que de repente teníamos la ilusión por momentos de que iba a pasar, pero poco a poco fue creciendo más y de un sentimiento de repente breve, algo corto que puedes tener en un momento, para nosotros se fue convirtiendo en una pesadilla, en una película de terror. Cuéntenos los detalles de esos días, porque para quien no lo ha vivido es difícil imaginar. ¿Cómo se alteró la rutina de la familia? Claro, nosotros en realidad somos una familia completamente normal. Nosotros, como todo ciudadano, como todo peruano, estamos acostumbrados a llevar nuestra vida en el día a día, entras, sales, y llevar una vida así en familia. Cuando de repente sentíamos nosotros, retrocedo un poquito, estaba yo en una reunión social, me acuerdo, estaba en una reunión social, estábamos con un grupo de damas acompañadas. Mi nena la había dejado en casa de una amiga. Cuando de repente sube una persona y me dice, señora, me dice, nos tenemos que retirar porque nos acaban de avisar de que está llegando gente, manifestación a la puerta de su casa, entonces tenemos que retirarnos. Yo me quedé y mis amigas me miraron y me dijeron, ¿pero qué está pasando? Cuando de repente, plin, me mandaron una foto. Gente que está reunida, he preguntado por qué, me acaban de decir que acá vive el señor Merino, supuestamente en ese edificio, no sabía, pero acá veo gente de todo tipo. Me dijeron, eso está pasando en la puerta de su casa. Habían como 200 personas, un poco retiradas de la puerta del edificio, porque como comprenderás, nosotros no vivimos en casa, nosotros vivimos en edificio, donde hay varios departamentos y varias familias.
Entonces me dijeron, tenemos que retirarnos. Cuando ya íbamos en el camino, me llamaron y me dijeron, tranquila señora, las cosas se están controlando. Bueno, llegué a mi casa, primero, a recoger a mi hija, porque me preguntaron y me dijeron, ¿va a recoger a su niña o prefiere de que su niña se quede a dormir en casa de su amiga? Entonces yo le dije, no, le dije, yo quiero que mi hija vaya conmigo. Y pasamos recogiendo a mi hija, pero hubo un momento en que, no sé, sentí mucho miedo, mucho miedo. Entonces yo estaba en el carro esperando a mi hija y me dio un sentimiento de ¿cómo se llama?, de tristeza. Entonces se me comenzaron a salir las lágrimas. Entonces se me acerca la persona que me estaba acompañando, me dice, señora, me dice, no llore, me dice, esto va a pasar rápido, me dice. Ah, bueno, ya me calmó. Entonces como yo vi que mi hija venía, entonces me limpié y dije, yo no quiero que mi hija me vea. Entonces ya nos hemos retirado, nos hemos ido a casa y en verdad estaban un poco alejados de mi domicilio. Cuando ya pasó esa noche, al siguiente día fue creciendo la multitud, o sea, la gente, fue creciendo el grupo. Ya no estaban a media cuadra, ya estaban como a 20 pasos de la casa. Estaban con afiches, con banderas rojas que habían puesto en los árboles, estaban con unos palos con ratas, que colgaban así las ratas muertas, estaban con ollas, con tambores, porque habían ido completamente preparados como con un orquestín, con tambores, con sartenes, con cucharas, y gritaban de todo. Entonces... ¿Recuerda alguna de las cosas que gritaban? Son bien fuertes. A mí me han gritado cosas horribles también. Se pueden decir. Por supuesto. Hijo de puta. Ese fue lo último. Hijo de puta, delincuente, ratero, muchas cosas más. Y asesino, como dice su hijo. La palabra asesino fue cuando sucedieron los hechos, porque a mi casa han ido 5 veces seguidas. María Teresa, ¿de qué manera te afectó todo esto? Tu mamá nos ha contado que estabas en casa de una amiga cuando ocurrió, pero ¿cuáles fueron los efectos secundarios que tuvo la asunción y luego la renuncia de tu papá a la presidencia? De hecho, principalmente el día que esto ocurre, yo estaba en el trabajo y justo mi mamá me llama porque estaba más o menos cerca y me dice, si quieres voy por donde tú estás, porque trabajo en San Isidro. ¿En qué trabajabas? Trabajo en una empresa que se llama Comunal, que brinda espacios de oficina compartidos en lo que es coworking. Estaba justo en la oficina y me dice, voy a ir por San Isidro, me dice, veo ropa por ahí, me dice, te veo y te espero. Y le dije, ya, sí, no hay problema. Hice un poco de tiempo, la acompañé y ya desde ese momento estaban llamando con que justo el pleno se acercaba, que iba a haber la votación y que era bastante probable que mi papá pues salga como presidente. Entonces ya en ese momento mi mamá estaba media nerviosa y le decía, no creo, mami, hay que esperar porque ya ha habido una primera vacancia, no ha funcionado y yo creo que esta vez la gente va a responder de la misma manera. Efectivamente, ya llegó como que un poco de las 6 casi, nos comenzaron a llamar que vayamos a la casa, que estaba la situación un poco más complicada y que teníamos que estar juntas. Entonces nos movimos a la casa, todo tranquilo, hemos estado mirando la votación. Como dice mi mamá, cuando ocurrió, pues nos agarró a todos fríos. Sí hubo un sentimiento de preocupación, tensión. ¿Pero no te alegraste de que tu papá fuera presidente? No, para nada. O sea, creo que en ningún momento hubo una alegría porque en mi pensar en ese momento yo decía, pucha, han pasado todos los últimos presidentes que hemos tenido de la República, han terminado en la cárcel. Hay tantos intereses ocultos que yo decía, y ahora, o sea, la gente ya estaba como que media levantada. Entonces yo decía, ¿qué es lo que va a pasar en este momento? Entonces sí me daba miedo. ¿Quiere decir que la noticia de que tu papá es presidente ya no es una buena noticia? No, estamos, digamos, los peruanos están acostumbrados a que el presidente acaba mal, que tú te angustiaste. Sí, claro. O sea, ese fue mi primer pensar, más que mi mamá se puso nerviosa, comenzó a medio llorar, lagrimear, entonces yo estaba más tensa. Mis hermanas que me llamaban y me decían, ¿qué está pasando? No entiendo nada. ¿Y todavía no te imaginabas lo que venía? Y no me imaginaba lo que venía. Entonces al día siguiente ya claramente no pude ir a trabajar. Tuve que llamar a mi jefa porque ya toda mi vida había cambiado en unos minutos. ¿Qué te impidió ir a trabajar? Que comenzaron a avisarme de que principalmente no me podía mover sola. Tenía que ir acompañada de
seguridades. Entonces yo me imaginaba en el trabajo haciendo conocer a las personas mi vida privada, que nadie sabía quién era yo, y decirles como que ahora ya no puedo ir a trabajar sola, me tienen que acompañar personas, y explicar por qué me acompañaban personas, explicar quién era mi papá, que principalmente yo nunca lo he mencionado en el trabajo. Entonces solamente mi jefa era quien estaba al tanto de la situación. Yo hablé con ella, le expliqué y me dijo, mejor no vayas, porque ya para ese momento la gente ya estaba agresiva en las redes sociales. Y me decían, no, porque te vas a prestar a que la gente pueda ofenderte o te pueda querer hacer algo. Y efectivamente, no fui a trabajar jueves, no fui a trabajar viernes, no fui a trabajar durante lo que restaba de la semana. Tuve que hablar con mi jefa y pedirle de que no iba a regresar pronto. Entonces ella me dijo de que, bueno, lo mejor era tomar licencia sin goce. Las cosas empezaron a empeorar, ¿verdad? Las cosas empezaron a empeorar, claramente. Entonces sí... ¿Qué fue pasando después? Fue pasando después de que la gente comenzó a ir afuera de la puerta de la casa, como dice mi mamá, y un jueves que yo estaba con una amiga, pues mi amiga me decía quédate, y de pronto mi mamá me llama diciéndome, Maite, tenemos que ir a la casa porque la gente está yendo a manifestarse y se puede poner complicado para entrar. Entonces ya en ese momento era como una pesadilla que se había agudizado, y yo le decía a mi amiga, pero es que no entiendo qué es lo que quiere la gente si mi papá nunca está en la casa, entonces van a marchar afuera a nosotros prácticamente, a insultarnos a nosotros porque él no está, entonces quienes estamos somos mi mamá y yo. Y bueno, mi abuelita que también nos estuvo acompañando esos días. Y nada, fuimos a la casa con mi mamá, como dice mi mamá, el jueves ya había movimiento, pero el peor día yo creo que fue el viernes. Cuando estaba toda esta turba sitiando la casa, adentro solo había 3 mujeres. Sí, y bueno, la chica que trabaja con nosotros hace 4 años. mujeres. El primer día estábamos también con tu tía Elvi. Y la hermana de mi papá fue uno de los días. Entonces sí, estábamos prácticamente familia, todo el mundo nos aconsejaba de que nos vayamos de la casa, pero al final el pensamiento era, no estamos huyendo de nadie y es nuestro hogar. O sea, ellos no pueden decirnos que no podemos estar adentro solamente porque tenemos personas que están afuera haciendo y deshaciendo lo que quieren. ¿Cuál fue el peor momento? Yo creo que el peor momento fue el sábado por la noche. Cuando ocurrieron las muertes, ya la turba de personas parecía así como una guerra. Gritaban más fuerte, hacían más bulla. Era bastante particular y extraño que eran casi las 11 de la noche, que hasta ese momento era el toque de queda, y la gente seguía afuera gritando. No se iban. No entendíamos en qué momento aparecían los carros y se los llevaban o cómo llegaban a sus casas sin que los detuvieran, pero eran casi las 11 y seguían ahí. Seguían ahí marchando, seguían gritando. Ese día también fueron las proyecciones de mensajes ofensivos en tu casa. También las proyecciones, la gente trepada en los árboles. En verdad... Las imágenes que proyectaban en tu casa. Las imágenes eran la cara de mi papá, gigante, con unos ojos que le habían hecho como un círculo, no sé, que parecían de hipnotizar. Y abajo decía, Merino no me representa, Merino asesino. ¿Cómo te sentías tú? Yo, o sea, sí, todos nos sentíamos aturdidos, nos sentíamos mal. Y eran, en verdad, momentos que queríamos llorar, gritar, pero al final, pues, éramos la base de la familia y en ese momento creo que teníamos que dar soporte. Lo único que hicimos fue comendarnos en oración. Durante todo el sábado, viernes, estuvimos orando bastante por mi papá, porque al final... ¿Tu papá les preguntó qué debía hacer? No conversábamos casi con él, porque no estaba en la casa. ¿Pero en algún momento pudiste hablar con él? Ya lo vimos en algunas madrugadas que lo esperábamos y pues, o sea, creo que todos, inclusive él, teníamos el espíritu de que esto termine. Pero al final, pues, las cosas... ¿Tú no le pediste que renuncie? No. Yo nunca le pedí la renuncia, honestamente. ¿Pero si hubieras podido hablar con él, se lo hubieras pedido? En algún momento sí quise pedírsela, pero no lo hice. Cuando ya la situación se puso complicada el sábado y vimos que ya habían muertes y que la gente lo culpaba a él de esas muertes, en primer momento yo quería decirle, o sea, deja todo tirado y ya, o sea, que esto acabe. Pero al final eso no era la solución. La solución era que primero él tomara la decisión de hacer lo que para él estaba mejor, lo que era mejor para el pueblo, no lo que era mejor para nosotros. Y ese fue siempre el pensamiento, que él hiciera lo que era mejor para el país. Pero era un precio altísimo, ¿no? Era un precio alto, pero es parte de la política. Y creo que cuando, como dice mi mamá, pues él ya ha tenido más de un periodo en la política y finalmente pues él es quien más sabe. Nosotros ya estamos al costado y siempre hemos estado para apoyarlo y darle soporte, y ese momento no era la excepción. ¿Cómo te sientes ahora cuando recuerdas todo lo ocurrido y recuerdas la decisión que tomó tu papá? Tengo tranquilidad de la decisión que él tomó porque sé que ha sido lo mejor para todos. Más
y especialmente para la familia, que fue la más afectada, pero también para él. Entonces sí me da un poco de tristeza de ver cómo es que la gente se dejó llevar por la situación, la cantidad de amistades que perdí, o sea, inclusive el tener que renunciar a mi trabajo porque no me sentía cómoda con cómo lo estaban llevando. Entonces sí, tuvo un costo alto, Tú pero que al dices final... la cantidad de amistades que perdí. ¿Quiere decir que tus amigos te abandonaron por ser la hija de Merino? En otras palabras, digamos lo que sí. Y sí, porque la gente no se identificaba y la gente se iba en contra de mi papá y yo no podía pelearme, porque lamentablemente el escribir algo en una red social o inclusive en WhatsApp era prestarme a que eso se malinterprete. Pero tus Entonces, amigos son amigos tuyos. ¿Tú eres amigo de los papás de tus amigos? ¿Qué no. tiene que ver? Efectivamente, ¿qué tiene que ver? Pero así lo vio la gente. Entonces la gente miraba y mandaban, o sea, tenía grupos de amistades en los que dentro del grupo mandaban imágenes de mi papá diciendo como que ya renuncia. Entonces ya simplemente me salía de los grupos para no tener que pelearme con ellos. O amistades que me escribían por WhatsApp, porque ya para ese momento no tenía redes sociales. Y en las redes sociales publicaban tonterías. Y yo me enteraba por otras personas. Entonces sí, tuve todo tipo de amigos y finalmente me he quedado con los más valiosos. Pero Bueno, este tipo de circunstancias sirven para filtrar, ¿no? ha sido un buen filtro. Te quedas con los, He hecho- con los que valen. Ajá, efectivamente, he hecho una buena depuración. ¿Con cuántos más o menos? ¿La mitad, la cuarta parte? Uy, menos de la cuarta parte diría Menos yo. de la cuarta parte. Sí. Es más, hasta el día de hoy aún no he querido reactivar mis redes sociales porque siento que aún no estoy cómoda con la idea. Sí, bien. Entonces estoy tomándome un tiempo, pero ¿Qué te gustaría decirle a las personas que no conocen a tu papá? Y tú sí lo conoces. en verdad principalmente que él es una persona que viene de una familia con valores y que esos valores que él representa, lamentablemente las personas nunca supieron darle un espacio para poder hacerlo. Yo los invito cordialmente a que se tomen un momento de su tiempo y que lean, que se inculquen, que se instruyan un poco más sobre lo que él ha hecho para el Congreso, sobre quién es él, sobre la familia que está al lado de él y que cuando hayan leído y hayan revisado eso, realmente den una opinión y realmente puedan actuar de la manera correcta. Su sucesor, don Francisco Sagasti, ¿cómo lo está haciendo? ¿Qué nota le pondría? Bueno, primero que estamos un poco preocupados todos los peruanos porque algunos temas vemos que hay una continuidad del gobierno del señor Vizcarra por las propias declaraciones del señor Sagasti y eso creo que nos preocupa fundamentalmente en el tema de la pandemia. Vemos que no ha hecho un deslinde de la responsabilidad que ha tenido el gobierno del señor Vizcarra en la compra de las vacunas y hay un tema que lo viene repitiendo su presidente del Consejo de Ministros, lo repiten sus propios ministros. Entonces en ese ámbito, como peruanos, creo que ha debido hacer un deslinde, inclusive en el tema de presupuestal. Creo que ha debido hacer algunas modificaciones presupuestales. Más allá de lo que se aprobó en el Congreso, tiene la facultad el Ejecutivo, a través del Presidente de la República, en lograr algunas modificaciones presupuestales. Y esos hechos hasta el momento no los estamos viendo. Y eso sí realmente nos preocupa. ¿Qué esperaba usted que anunciara en la conferencia tan publicitada de la semana última? ¿Qué hubiéramos querido que nos anuncie? Bueno, por ejemplo, hubiésemos querido escuchar qué solución se le va a dar a las camas UCI, qué acciones va a tomar el gobierno de no haber comprado las plantas de oxígeno, cómo vamos a hacer para poder comprar las vacunas. Recordemos que en este momento acaba de anunciar el presidente de Colombia que está comprando vacunas. Ecuador de la misma forma, Chile igualmente. Entonces, ahí creo que no hay una respuesta concreta de parte del presidente Sagasti y eso sí realmente nos preocupa porque el mensaje que ha dado no es un mensaje esperanzador, un poco que está evadiendo su responsabilidad, inclusive en el tema del paro por la ley de promoción agraria, no ha dicho absolutamente nada. Y creo que él como presidente de la República sí debería haber dado un anuncio sobre los hechos que vienen dándose y qué acciones va a tomar el gobierno frente a esto. Ahora, el mensaje dado por la primera ministra tampoco abundó en acciones concretas. Fue una especie de exposición de motivos muy extensa, pero que no dijo puntualmente qué cosas tiene planeado el gobierno hacer. Así es, y un hecho que creo que es importante mencionarlo, Beto,
Es este señor Miguel Vivanco, que ha venido de una ONG de derechos humanos. Que se llama Human Rights Watch. José Miguel, sí. Nos preocupa porque se ha reunido con la presidenta del Congreso, se ha reunido con la presidenta del Consejo de Ministros, se ha reunido con el señor Sagasti. Y sigue en el contexto de poner a la Policía Nacional como los asesinos, como las personas que fueron las que realmente hicieron acciones agresivas contra los jóvenes, cuando en realidad su propio ministro que renunció hizo una exposición en el Congreso en la Comisión de Justicia donde identificaba que habían habido infiltrados en la marcha, donde había una clara evidencia de que nuestros héroes que fueron ayer en la lucha contra la pandemia, más de 530 policías muertos, hoy día se les pretende poner el cliché de asesinos. Y creo que ahí sí es preocupante que el señor Sagasti no haga un deslinde y hayamos mantenido el despido arbitrario de 18 generales y no se aclare los hechos concretos, cuáles son las razones y los motivos. Y en los ascensos tenemos entendido también que gente muy allegada a ellos, como 2, 3 generales son los que han ascendido. Entonces, en esas circunstancias creemos que hay una continuidad al régimen del señor Vizcarra, porque se está repitiendo que la compra de vacunas fue responsabilidad del Congreso, cuando en realidad los que sabemos por las fechas que se venían estableciendo y por los decretos de urgencia que se emitieron, la absoluta responsabilidad ha sido del señor Vizcarra, con el ex ministro de Salud, con el señor Zamora, y en este caso la propia ministra actual, que fue jefa de comando COVID inicialmente y que se ha mantenido como ministro durante todos estos tiempos. Bueno, Vizcarra ha insistido en que justo en el momento en que iba a comprar las vacunas fue irresponsablemente vacado por el Congreso. Esa ha sido su estrategia de defensa. ¿Qué tendría que decirle? Que eso es falso, falso y falso, tenemos que decirlo, porque desde que da el decreto de urgencia, cuando declara en confinamiento al 100% en la cuarentena, que fue el día 10 de marzo, el 12 de marzo, y que se implementa a partir del día 15 de marzo, nosotros asumimos el día 15 y juramentamos la presidencia el día 16, desde ese momento ese decreto de urgencia claramente establecía las acciones que debe hacer el gobierno para la compra de las vacunas que debían establecerse. Y luego, el 10 de septiembre, emite un nuevo decreto supremo de urgencia, que es el 020. Y este decreto de urgencia establece la metodología para la compra de las vacunas. Y ellos tenían que cumplir con los pagos de 20 millones de dólares que no lo hicieron. Entonces, hoy él ha hablado de que en septiembre presentaron un proyecto de ley para darle registro sanitario a la vacuna por un año, pero el Congreso estaba demasiado ocupado en la vacancia. Eso es falso. Lo que emitió él al Congreso fue efectivamente un proyecto de ley, que ese proyecto de ley la parte central, que fue lo que se entrampó en el Congreso, era que él pedía que se declare de obligatoria la puesta de la vacuna. Y los congresistas que se puso al voto, porque debatimos esa norma, hicimos una primera votación que se ganó estrechamente, exactamente a los 10 días después de haber alcanzado ese proyecto de ley el Ejecutivo, y ahí se entrampó porque ya había oposición a la vacuna, ya había una modificación genética y se decía que no podía ser obligatoria, sino debía ser voluntaria. Y en esa instancia el proyecto quedó para que la comisión correspondiente pueda hacer las modificaciones que debían darse, pero no tenía nada que hacer con la compra de la vacuna. Y este proyecto efectivamente se aprobó en el mes de diciembre. Entonces, ¿fue un decreto de urgencia? ¿Qué clase? No, era un proyecto de ley que envió él al Ejecutivo. El Ejecutivo envió al Congreso. Para obligar a la gente a vacunarse. Que era de forma obligatoria debían vacunarse todos. Y ahí se le cambió que no podía ser sino voluntaria. Contra las libertades. Uno no puede... Un gobierno no puede obligar a vacunarse. Así es, pero no tenía nada que hacer con la compra de vacunas. La compra de vacunas, él dio su decreto de urgencia, él hizo tratativas de la compra de 9.900.000 vacunas, 9.100.000 vacunas. Él tenía que hacer un pago por adelantado de 20 millones de dólares a los 7 días. Y no lo hizo. Pidió una postergación al mes y no lo hizo. O sea, en realidad, la burocracia maldita con la que hemos vivido, tanto en la compra de las plantas de oxígeno, en las camas UCI, y en este caso las pruebas moleculares que nunca se compraron y que todo el tiempo estuvimos con pruebas rápidas que dieron falsos positivos y falsos negativos, esa ha sido la incapacidad que ha demostrado el señor presidente Vizcarra, que nos ha hecho quebrar la economía y no ha hecho que tengamos una metodología que realmente pueda haber ayudado a que no hayamos tenido más de 36.500 muertos legales y más de 85.000 muertos ilegales que no tenemos realmente una clara evidencia de que murieron esas personas. Y agregarle a eso la forma como ha direccionado la compra de hospitales descartables en varias regiones del país. Ahí nosotros vamos a tener que hacer una investigación,
Porque, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, en Piura, en Tumbes, en el caso de Tumbes particularmente, hicieron un hospital que pagaron cerca de 2 millones de soles, que podía funcionar 90 días. O sea, estaban pagados los 2 millones para 90 días. Y en el día 59 nosotros estuvimos en Tumbes y estaban desarmando ese hospital. El día de hoy hay una pampa en ese hospital que estaba al costado del hospital de salud, que era un hospital descartable, sin lugar a dudas. Pero no se trata de hospitales de campaña que solo se arman en los momentos de emergencia y luego se desmontan. Puede ser, pero el contrato del cual hemos accedido era para que funcione y el pago de cerca de 2 millones de soles era por 90 días. Y lo que no encontramos explicación, estando en zona de frontera, donde habían 50 camas UCI con respirador, que fue las que presentó y que fue a inaugurar el propio presidente Vizcarra, lo que no entendemos es, si yo pago un alquiler de un domicilio para estar 1 año y a los 9 meses voy y lo desocupo, o sea, estoy haciendo un pago en falso. ¿Qué hay ahí debajo de la mesa? ¿O hay algún arreglo de esos 2 millones de soles, que es un acto que podría ser de corrupción? ¿Y eso quién tiene que contestar? ¿Usted está suponiendo que la corrupción podría estar en el hecho del armado y desarmado de los hospitales? Definitivamente, Beto, porque no es posible, si yo pago por 90 días y lo desarmo a los 60 días, ¿qué significa eso? Cuando estoy en una línea de frontera, que si bien es cierto, no puede haber tenido ningún paciente en atención, eso no significa, si sabemos que hay una segunda ola, ese hospital debió haber funcionado hasta noviembre y se desbarató en octubre. Y ya estamos hablando de la segunda ola. Si es que ese hospital estuviera armado hasta la fecha, no tenía por qué desarmarse porque había que pagarse 1 mes más o 2 o 3 meses que ya estamos en la segunda ola. Ahora habrá que armarlo de nuevo. Habrá que armarlo de nuevo y habrá que hacer un nuevo pago en falso y ese dinero en falso ¿hacia dónde va? Yo no creo que la empresa cobre, funcione de los 3 meses 1 mes menos y que no haya un vuelto, digamos, de resultado del pago correspondiente. Estamos de regreso en Veto Saber. Vamos a ver la tercera parte de esta entrevista exclusiva con Manuel Merino de Lama. Ojo, aquí es importante decirlo. Cuando yo salí las 2 oportunidades a mi oficina, en las 2 oportunidades que me siguió el señor Sagasti, las preguntas y la preocupación del señor Sagasti era si habían los votos para la vacancia del señor presidente de la República. ¿Por qué cree usted? Preocupado en la manera como se estaban conduciendo ellos. Recordemos que ellos se retiraron del hemiciclo y se pusieron en el otro lado. Hay filmaciones donde el propio señor Guzmán empieza a recorrer el país, igual que la señora Verónica Mendoza. Y en estas circunstancias, el señor Sagasti, en una conversación privada, que esa es solo una conversación, y tengo que decirlo, me dijo, ¿crees que hay los votos, Merino? Yo le dije, Francisco, no creo que hayan los votos. Yo, que inicialmente decía que había 60, en los hechos de las participaciones podemos llegar a 80. Y él me dijo, yo contaba 85. Y yo le dije, si llegamos a 86, pucha, que es un problema para mí. Porque yo tendría que votar, porque yo no voto normalmente, porque yo no puedo quitarle la espalda a esos 86 votos si se diera así. Y él me dijo, sí, pues esto es una locura. ¿Usted cree que él sería...? A mí también me están proponiendo ser presidente de la República. Y en ese momento... ¿Le dijo eso? Eso me lo dijo. Y en ese momento no había ni una opción que él sea presidente de la República, porque la sucesión era del presidente del Congreso, no de un grupo minoritario ni de un representante de un grupo minoritario. Eso sí me preocupa, porque eso yo empezaría a pensar que había una conspiración contra el gobierno que asumió el señor Merino. Eso es sumamente preocupante y lo pongo en ese contexto. A ver, antes de que se votara la vacancia y antes de que usted asumiera la presidencia, Sagasti le decía, ¿me están ofreciendo ser presidente? Así es, así es. Pero esto es totalmente anticonstitucional. No había ninguna ¿Cómo podría alguien ofrecerle algo así? No había ninguna posibilidad. Y hay conversaciones inclusive, ahora después que yo retornaba al Congreso, donde el día que se ha estado buscando la conformación de la mesa, recordemos los hechos que han pasado. Inicialmente, la mesa va la señora Santisteban a la cabeza y el señor Sagasti como primer vicepresidente. Significaba que en la asunción el señor Sagasti iba a ser presidente del Congreso. Luego el señor Sagasti retira su propuesta y sostiene reuniones internas entre la señora Santisteban con el señor Sagasti y el señor Gino Costa. ¿Y la propuesta cuál era en la discusión que sostenía? Que por qué no iba a la cabeza del señor Sagasti, que eso lo habían conversado con Rosa María Palacios. Entonces yo digo... ¿Pero quién es Rosa María pero para Palacios? que veas... ¿Es la presidenta del TC o qué? Pero las circunstancias son esas. Y al final, ¿en qué quedó esa lista? Renunció el señor Sagasti y el Partido Morado presentó su lista sola a la cabeza del señor Sagasti al día siguiente. Y luego, cuando él vio que se estaba convocando a armar una lista que iba a competir con el señor Sagasti, retiró su lista y logró colocarse como candidato a la presidencia del señor Sagasti.
Entonces, ¿lo están utilizando el señor Sagasti? No lo sé. ¿Lo han utilizado? No lo sé. Pero la conducción del señor Sagasti en el gobierno nos preocupa porque vemos que es un continuismo y no ha hecho un deslinde de las cosas irregulares que cometió el señor Vizcarra y que el Partido Morado acompañó. ¿No podría ser quizás que Sagasti estaba haciendo de mediador o de vocero o de informante de Vizcarra? ¿Por qué él tenía tanta preocupación por tenemos los votos, no tenemos los votos? ¿Por qué lo seguía al baño cada vez que usted se paraba de su mesa? En un principio creo que sí, pero después de los hechos finales sí me queda esa gran preocupación. Me queda esa gran preocupación de pensar en que ha habido una conspiración y que parte de esa conspiración han estado el señor Guzmán, que fue uno de los primeros, conjuntamente con todo su grupo político, que empezaron a solventar a la población, sabiendo que estábamos en un estado de emergencia, que la gente no podía tener más de 10 personas juntas, que salga en RPP el famoso señor doctor Huertas y que diga que las marchas no contagian, que haya todo un aparato montado, que mientras Merino estaba juramentando, en la mitad de la pantalla aparecían las movilizaciones ya convocadas por los líderes políticos, el señor Ollanta y todos los que acompañaron. Yo creo que sí ha habido una conspiración contra el gobierno y ahí están los resultados que espero yo que las investigaciones, la policía pueda determinar, pueda encontrar grabaciones, no lo sé, fotos, no lo sé, que determinen y que identifiquen a esas personas que son las que han utilizado para esta conspiración, donde hemos terminado con la muerte de 2 jóvenes que no tenían por qué morir, no tenían ninguna responsabilidad, que ellos naturalmente por sus derechos salían a marchar, pero que ha habido gente infiltrada que son las que han permitido que esa conspiración funcione como correspondía. Yo como ciudadano de fe, como demócrata, frente a los ataques cibernéticos que tenía mi familia, a la forma como empezaron a actuar de llegando a mi domicilio, no solamente a mi domicilio, a las redes de mis hijas, acá en Estados Unidos, donde viven mis hijas mayores, naturalmente yo no podía permitirlo y el poder no me aferra a mí. Por eso yo tomé la decisión de renunciar e inmediatamente ponerme a disposición a lo que el Congreso podía determinar. Pero sí me deja esa preocupación, porque a partir de ese momento creo que el Perú es el que tiene que saber la verdad, y esperemos que así sea. Otro de los temas que también preocupa, señor Merino, es la negativa del alcalde Jorge Muñoz, miembro de su partido, o ex miembro de su partido, a entregar las cámaras de seguridad, con la coartada de que están estropeadas, ¿no? Que no grabaron, que algo raro pasó. Y creo que para cualquiera es evidente que hay una razón subalterna. ¿Cómo evalúa la gestión o la actuación de Jorge Muñoz durante toda esta coyuntura? Lo que aquí está pasando, y creo que lo que tiene que investigarse, es que todo esto obedece de una o de otra manera a Odebrecht. ¿Podría explicarnos cómo? Porque si vemos lo que viene sucediendo en el país, donde dicen Odebrecht pone y saca presidentes, recordemos que el estudio Muñoz tiene de una u otra manera vinculaciones en los actos de investigación, en este caso el señor Muñoz. ¿Cuál es el interés del señor Muñoz, por ejemplo, en salir a declarar contra el congresista Merino en un tema legalmente constitucional? Salir a decir primero que todas las cámaras funcionaban, cuando esa es la obligación que debía tener él, que sus cámaras funcionen al 100% por todas estas movilizaciones que hay permanentemente en Lima. Y después, cuando los hechos se dan y ocurre la muerte de estos jóvenes, justo en el sitio donde muere uno de ellos, el señor salga a decir que está despidiendo a un funcionario y que la cámara no funcionaba. Y días posteriores, aproximadamente 15 a 20 días, un regidor salga a decir que es falso, que las cámaras no funcionaban en el 2019, pero que en el 2020 ya estaban funcionando. Entonces yo espero que la fiscal de la Nación en su acto de investigación lo convoque al señor Muñoz, para saber claramente cuál es la razón por las cuales dijo él que no funcionaban las cámaras, que despedía a un funcionario por la irresponsabilidad de haber puesto en mantenimiento las cámaras y que ese día justamente no funcionaron, donde había un muerto. Creo que nos preocupa. O se está encubriendo algo o algo está pasando. El señor Jorge Muñoz tiene también sobre sus hombros la responsabilidad nunca aclarada de los muertos del incendio del Arcomar, cuando él era alcalde de Miraflores. Y digamos que nuevamente ocurren hechos luctuosos y él se libra. Saca el cuerpo. Esos hechos yo creo que ponen en el contexto de lo que está pasando. Y yo vuelvo a repetir, Beto, y creo que es bueno que la población sepa. Tenemos que exigirle a la señora fiscal Soraya Ábalos que haga una investigación correcta. Si seguimos con esta línea de razonamiento según la cual todos los últimos cambios en
en el aparato político del Perú han sido premeditados. ¿Por qué tenemos a esta presidenta del Congreso? De todos los movimientos, de todos los congresistas, se escoge justamente a una presidenta del Congreso de clara tendencia comunista. A ver, lo que pasó ahí... ¿Cómo llegó? Lo que pasó ahí yo creo que es parte de la debilidad de este Parlamento. Porque yo estaba en Palacio, yo había renunciado, y yo empecé a comunicarme con los voceros de mi partido. Y en realidad no tuvieron respuesta cuando yo les decía, regálenle a los morados la presidencia de la República, pero no pueden regalar la presidencia del Congreso. Que alguien de la bancada vaya como primer vicepresidente para que asuma la presidencia del Congreso. Y lo que al final me contestaron ellos, hay que escuchar la voz del pueblo. Ya tranquilicemos, dejemos las cosas ahí. ¿Y cuál era la voz del pueblo que le habían puesto los jóvenes? La voz del pueblo era que ninguno de los 105 parlamentarios que habían votado por la vacancia del señor Vizcarra podían ser candidatos ni a la presidencia de la República, ni a la lista, digamos... Pero, perdón, ¿a partir de cuándo la Constitución es reemplazada por la voz del pueblo? Pero pasó así, lamentablemente es un Pero hecho es ilegal. totalmente ilegal, totalmente ilegal. O sea, la calle pedía que los 105 que votaron por la vacancia no estuvieran. Mala suerte, la Constitución dice otra cosa. O sea, la gran diferencia es que Manuel Merino fue presidente del Congreso, elegido por 130 parlamentarios. El señor Sagasti ha sido presidente de la República en sucesión del señor Merino, elegido por 18 parlamentarios que no votaron por la vacancia del señor Vizcarra, y la votación de los 130 parlamentarios. Eso es lo que sucedió. Lamentablemente algo nunca antes ocurrido y que no está ni en la Constitución ni en el reglamento del Congreso. Pero la población o el pueblo pedía que no se presente nadie que no había votado por la vacancia y no pusieron a nadie que haya votado por la vacancia. Por eso esa lista que gana es la lista que ninguno de esos digamos, representantes de la mesa directiva, ni en este caso del Congreso, eran entre los 19 que no votaron por la vacancia del señor Vizcarra. A la luz de los últimos sucesos, ¿no ha pensado que tal vez usted debió armarse de fortaleza y quedarse? Y no ceder. Podía haber sucedido eso, pero el problema, Beto, era, primero que yo soy hombre de fe y habiendo 2 personas muertas, y viendo los canales de televisión, viendo todos los medios escritos, no a todos, sino a los que estaban, digamos, apañando el tema del señor ¿Pero Vizcarra. usted seguía por lo que dice la prensa? No, y también aparte de eso, viendo a mi familia, que recibía las llamadas de mi esposa, la llamada de mis hijas, que estaban siendo prácticamente, cibernéticamente atropelladas de sus derechos, de mi casa rodeada con proyectores del Banco de Crédito, poniendo con afiches muerte Merino, yo no podía poner en peligro a mi familia, de hecho que yo podía asumirlos. ¿Pero usted no sabía que la política era así, señor Merino? No, yo sí, yo asumo, la política yo la asumo contra Manuel Merino, pero yo no la puedo asumir contra mi familia. Aquí la dirección que había era contra mi familia. Tengo a mi madre que está viva y mi madre, por mala suerte, estaba en mi domicilio ese día. Y naturalmente yo no podía ponerlo en riesgo. La manera más fácil era poner un paso al costado por el bien del Perú. ¿Cuántas personas fueron a su casa? Aproximadamente irían unas 500 personas. O sea, la mitad de las personas que fueron a la mía. Bueno, de repente, de repente hubieron más. No es una competencia, pero... Sí, pues, pero lo hicieron así, lograron su objetivo, y creo yo, como hombre de fe y demócrata, el poder es efímero. Y no podemos nosotros poner en riesgo las vidas de los seres humanos por querernos aferrar al poder. Le pregunto esto porque estaba pensando de manera muy pesimista que si seguimos su línea de razonamiento de que esto fue una conspiración, de que a Sagasti le habían ofrecido la presidencia desde antes de la vacancia, esto podría ser efectivamente un plan para enquistarse en el poder y quedarse ahí décadas. Claro, pero entonces sí, tendríamos a la izquierda metida en el poder, como en Venezuela, destruyendo el país, parasitando todo, y usted sería el culpable porque renunció. no, porque en esa línea yo también he pensado, después de haber renunciado, los acontecimientos que podían darse posteriores. Y para mí particularmente, debo decirlo, de repente me equivoco, pero estoy convencido que así iba a suceder. Si Manuel Merino se quedaba en la presidencia de la República, estoy seguro que ese 4-3 de los resultados del Tribunal Constitucional iban a ser 3-4. Y el Tribunal Constitucional iba a sacar su sentencia que el señor Vizcarra retorne a la presidencia.
Bueno, estamos ya en el plano contrafáctico, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si? Es que, porque recordemos, Beto, que el Partido Morado lo que pedía era que el señor Vizcarra retorne. Sí, es cierto. ¿Alguna vez soñó con que llegaría presidente? La verdad que no. Yo sí debo agradecerle a Acción Popular, a mi partido político, que me dio la oportunidad en este periodo corto, donde yo lo dije en alguna oportunidad, mi esposa no estaba de acuerdo que postule, porque ya habíamos tenido temas similares cuando enfrentamos a un gobierno regional corrupto y tuvimos un tema casi muy similar, pero a menor nivel de intensidad, de ataques a la familia, ataques a mi persona. Tuvimos que estar cuidándonos casi 1 año y medio, 2 años, porque decían que nos podían matar. Entonces ese tipo de situaciones ya los habíamos pasado y mi esposa me decía, ya no postule, ya olvídate de la política. Y esta última decisión la tomé casi absolutamente solo. Mis hijas tampoco querían que yo postule. Y una vez que gané, mi partido me empezó a llamar, algunos dirigentes, y me dieron la oportunidad de ser quien postula a la presidencia del Congreso. Creo que era lo más alto que iba a llegar, era ser presidente del Congreso. Y se presentó esta situación fortuita, que me tocó en escasos días estar en la presidencia, y lo que quise hacer en ese momento, frente a la dificultad que se presentaba, y escuchando a mi esposa en la noche que conversamos, fue promulgar la AFP, fue soltar un proyecto que era para fortalecer los recursos económicos de los gobiernos regionales, ratificar el mismo día que asumió la presidencia del Consejo de Ministros con los ministros que no se iba a cambiar la fecha de las elecciones, porque cuando asumí ya había un tema que se venía encima y que se notaba que visiblemente habían personas oscuras que estaban tras de esto, porque los medios empezaron a enfocar mi asunción al cargo y las marchas. Entonces nuevamente le ratifico mi agradecimiento a Dios y a mi población de Tumbes por haberme elegido nuevamente parlamentario, y la mejor intención nuestra es un Perú mejor. Y las cosas que se dieron, creo que la historia nos podrá juzgar, la historia nos podrá reconocer las actitudes que tuvimos en ese momento. Muy bien, muchas gracias a los tres. Acabó la tortura. Muchas gracias. 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 Muy bien, y eso ha sido todo por hoy. Gracias por vernos.